Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta última jornada de nuestra primera etapa de webinars ACL. Esta noche contamos con la presencia del ingeniero Rolando Tualombo, que nos trae el tema de lavado de activos, prevenciones en tiempos de COVID-2019. Rolando es socio de la firma auditora Audit Alcoratam, organizadora de este evento, doctor y licenciado en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, contador público autorizado. Actualmente asesora y desarrolla proyectos de reestructuración financiera y adopción de NIFs en Centroamérica. Ha desempeñado cargos como gerente financiero administrativo, gerente de área de asesoría financiera, contable y NIF, gerente de área de investigaciones de fraude en Ernst & Young, Ecuador. Ha desempeñado el cargo de gerente de auditoría en Grant Thornton, Ecuador, y Acevedo y Asociados. Fue socio de consultoría financiera y forense en Consultores y Auditores GDF Compañía Limitada. Ha recibido entrenamiento local e internacional en normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría, normativa tributaria, evaluación del control interno, evaluación de la gestión y evaluación y administración de riesgos. Tiene un diplomado en normas internacionales de información financiera por el Instituto Máster de Colombia y avalado por Instituto de Contadores Públicos de Wales y CAEU. Diplomado en criminología corporativa por el Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. Tiene capacitación local e internacional en administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experiencia en auditorías financieras de estados financieros, incluyendo la evaluación de las áreas de riesgo financiero en importantes empresas globales en una amplia gama de industrias, tales como petróleos y gas, servicios comerciales, farmacéuticas, empresas industriales, fideicomisos y entidades sin fines de lucro. Planificación de due diligences financieros, aplicación de NIFs en transacciones complejas de combinación de negocios, instrumentos financieros, joint venture, análisis de costos, consolidación de estados financieros, entre otros. Con esto te damos la bienvenida, Rolando. Muy buenas noches. Muchas gracias, Vilma. Un gusto saludarles a todas las personas que se han dado cita a este webinar. Un saludo cordial desde Centroamérica. Me encuentro por lo pronto en estas tierras. Mira, quisiera iniciar haciendo un poco de énfasis en que esta charla va a estar dirigida no solamente a aquellas personas que están involucradas de manera directa con la gestión del riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, sino que aquellas personas que están involucradas incluso con emprendimientos o que de alguna manera tienen poco o nulo conocimiento del lavado de activos. ¿Por qué tomar como contexto esta introducción? Porque el lavado de activos últimamente, y sobre todo en este último tiempo, por la emergencia sanitaria que estamos viendo a nivel mundial, se han incrementado los casos y las tipologías para efectuar delitos financieros que no solamente afectan desde el punto de vista a aquellas empresas que están obligadas a reportar información a los entes de control, sino que ha hecho también una especie de viralidad y ha afectado a varios aspectos económicos de la sociedad. Sobre todo aquellas empresas que son menores, son pequeñas e incluso a emprendedores. Eso es importante entonces entender este contexto. Voy a tratar de ir de un aspecto general, una especie de embudo para ir llegando a las tipologías en específico que se han identificado y que se han incrementado en esta última época. Vamos a ir analizando una por una y luego pues daremos ciertos tips, ciertas recomendaciones para que sean prácticas y que de alguna manera puedan servir de, digamos, de barrera de primera instancia para que no sean sujetos o no sean objeto de algún perjuicio económico, que es lo que se trata de evitar. Voy a iniciar, estamos de acuerdo, estamos con la presentación, permíteme.
Rolando, hola, no se te escucha. Una cosita más antes de iniciar, Rolando, e indicarles a nuestros participantes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tenemos aquí interno. Después de la presentación, Rolando responderá con muchísimo gusto todas sus inquietudes. Te doy paso, Rolando, sí. De acuerdo, bien. De acuerdo, vamos a empezar. De acuerdo. Vamos a enfocar el análisis del lavado de activo en cuanto a la prevención en estos tiempos del COVID. Es importante empezar definiendo qué es un lavado de activos. Y para esto me he permitido señalar el pronunciamiento que hizo el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es el grupo, es un organismo intergubernamental que fue creado en el año de 1989. Su sede está en Francia, en París en específico, y cuyo objetivo es impartir políticas, yo prefiero llamarle principios de control que son impartidos a cada uno de los gobiernos que son adscritos a este grupo para que se vayan implementando en cada uno de los países. Y bueno, el GAFI en su debido momento definió, esta definición ha ido mutando, ha ido perfeccionándose, porque así como el delito se va perfeccionando, es necesario que también las políticas y las medidas de acción para combatir estos delitos también se vayan actualizando en función de esa dinámica. Entonces, ¿cómo lo define el GAFI? El GAFI dice que el lavado de activos es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal, con el objeto de legitimar las ganancias ilícitas de la delincuencia. Miren que aquí es importante señalar un término, dice que es el procesamiento, es decir, que es un proceso. El lavado de activos es un proceso, ya lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Dice asimismo que es un mecanismo a través del cual se oculta o disimula el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilícitas y cuyo objetivo es vincularlos con legítimos dentro de un sistema económico de un país. Es decir, lo que se trata, el proceso de activos es tratar de mezclar esos dineros que vienen de una actividad delictiva, hacerlos parecer normales y que eso se inserte en el sistema económico de cada país. Dice asimismo que se comete lavado de activos, o puede cometer lavado de activos quien adquiera, posea, tenga o use referidos bienes con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. ¿De acuerdo? ¿Qué son las actividades ilícitas? Cuando nosotros hablamos de lavado de activos, por lo general se nos viene a la mente un paquete de drogas, ¿sí? Pero una actividad ilícita no solo tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con ese dinero que ha sido origen o que proviene de actividades de secuestro, de extorsión, evasiones fiscales, robo de vehículos, terrorismo, usura, la trata de personas, sobornos, concusiones, tráfico de influencias, peculados. Es decir, un sinnúmero de actividades ilícitas que a priori parecerían, y con pena se lo puedo decir, aparecen como ya normales dentro de nuestra sociedad, pero esas actividades son las que están originando ese dinero sucio. ¿De acuerdo? Luego pasan a una fase de encubrimiento, y aquí es en donde nos vamos a centrar en lo posterior, las tipologías, es decir, las metodologías que se utilizan para lavar esos activos sucios, si se lo puede decir de una manera más coloquial. Posterior a eso, se analizará cómo son las metodologías de cómo se inserta esos activos al sistema financiero, a un sistema de mercado de valores, al sistema inmobiliario, de bienes de capital o casas de apuestas.
no solamente se refiere al sistema financiero, a los bancos, cooperativas, ¿no? Sino que se refiere al sistema económico como tal, porque la metodología puede ser utilizada para insertar en cada una de estas actividades. Ahora bien, ¿qué características tiene este proceso? Vamos analizándolas. Este es importante. Proviene de un delito subyacente, ¿sí? Un delito subyacente de lavado de activos es la actividad delictiva que ha generado ganancias, las cuales al ser blanqueadas dan como resultado el delito de lavado de activos. Es decir, si todo el proceso se ha completado de lavado de activos, la función o el objetivo primordial del que lava dinero es obtener rendimiento de ese dinero para luego reinsertarlo a la economía normal y que asemeje que eso ya es normal en la vida diaria. Eso es lo que trata de hacer un lavador. Adicionalmente, es considerado un delito autónomo de otros delitos. Esto es importante que lo comprendamos. Es decir, que para ser tratado o procesado no requiere que previamente se pruebe el delito subyacente. Y esto lo hemos visto o a veces, tal vez, algunas personas hemos recibido llamadas del banco y nos consultan y dicen, disculpa, tenemos aquí una operación de tanto valor, ¿de qué se trata? Entonces, si tú no das las explicaciones que para el agente bancario les suenen convincentes, razonables en función de tu perfil, que ellos ya tienen diseñado, ya lo vamos a ver luego, tienen diseñado un perfil, les va a llamar la atención y si tus justificaciones no son lo suficientemente razonables, el agente bancario tendrá que reportarte como una operación sospechosa. Y luego, pues eso vendrá con otro proceso de control que ya vendrá las unidades de análisis financiero y si tampoco logran entender de manera razonable tus explicaciones, pues se tendrá que pasar a un proceso judicial. Y ahí estamos hablando en otras instancias. De acuerdo, hasta ahí estaríamos entendiendo que esto no específicamente el lavado de activos se tiene que justificar que proviene realmente de una actividad ilícita, ¿sí? El mero hecho de que tú no puedas justificar ya llama la atención de manera significativa, ¿ya? La otra característica de esto es que significa que para procesar el delito del activo se aplica el concepto jurídico de la reversión de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que el sospechoso es el que tiene que justificar la actividad inusual. Y no necesariamente el banco tendrá que primero investigar a ver si tú has hecho alguna actividad ilícita. No, tú tienes que justificarle al banco o al ente de control que te esté consultando sobre tal o cual circunstancia. Eso es muy importante entender. Otra situación es que esta actividad integra un conjunto de operaciones complejas. ¿De acuerdo? Por lo general, el proceso de los lavadores tienen sus características, son frecuentes, cuyos volúmenes salen de los parámetros habituales o se realizan en un sentido o que carecen de un sentido económico. Es decir, como les he explicado previamente, los bancos por lo general o las empresas que están obligadas a reportar a los entes de control tienen diseñados perfiles de comportamiento de cada uno de sus clientes. Ellos analizan las características de cada cliente, la frecuencia, volúmenes de operaciones y cuando empieza a surgir alguna desviación en cuanto que ese volumen de transaccionabilidad sale del perfil, va a llamar la atención. Por lo general, eso siempre es objeto de reporte a entes de control. Tal vez los entes de control no te lo van a solicitar de manera inmediata, tal vez pasarán algunos meses, pero de que cuando les llama la atención van a pedir explicaciones, lo van a hacer. La otra característica es que la actividad trasciende a dimensiones internacionales. Los procesos de lavado de activos son procesos muy complejos. Cuando estamos hablando de cantidades fuertes de dinero, es necesario incluso
muchas personas han asesorado, estos lavadores se asesoran financieramente, legalmente, tributariamente, o sea, son esquemas realmente complejos, bien estructurados, para que, como lo decía en la definición, tratar de hacer que eso se asemeje a algo normal y tratar de que se oculte el lado ilícito de esos dineros. No sé si ustedes recuerdan, también fue un motivo de noticias el tema de este despacho legal Mossack Fonseca. Entonces, este despacho lo que hacía era justamente asesorar en ese tipo de actividades. Ojo que con esto no quiero estar satanizando a mis queridos amigos que son profesionales del derecho, porque existen abogados y abogados, ¿no? Hay abogados que realmente trabajan, ejercen su profesión con un sentido ético muy alto, y eso yo lo he visto y lo he comprobado, pero hay muy pocos que se dedican a asesorar de manera indebida, y como también los asesores financieros, hay asesores y asesores, ¿no?, que se dedican a asesorar en este tipo de situaciones. Entonces, esto es muy importante entender porque, sobre todo en los últimos años, se han escuchado de muchas denuncias de corrupción a niveles gubernamentales. Y conocidas figuras del ámbito político, incluso expresidentes, han sido acusados, y lo único que suelen decirte es que me verifiquen o que me demuestren en dónde está mi nombre en todo eso. Entonces, nosotros al aplicar estas características, nunca vamos a ver que sea el nombre de X, Y, Z puesto en un cheque o una transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque estas estructuras están diseñadas para que justamente ese nombre nunca aparezca por ningún lado. Se utilizarán testaferros, se utilizarán empresas fantasmas, se utilizarán un sinnúmero de esquemas complejos para que sea difícil el seguimiento de esas transacciones. Entonces, por eso no debemos ser tan ilusos cuando dice, sí, en realidad es que nunca se logró probar que ahí estaba el nombre de tal o cual exfuncionario o tal o cual expresidente, ¿sí? Es porque se utilizan este tipo de estructuras para que nunca aparezca el nombre del actor intelectual de todo ese proceso. Bien, una vez que ya hemos conversado sobre cuáles son las características de este proceso, es necesario entender que, como les dije de inicio, la actividad de lavado de activos es un proceso, y este proceso tiene 3 etapas. Estas 3 etapas son la colocación, la estratificación y la integración. Vamos a ir de lo general a lo específico. ¿Qué es la colocación? La colocación simplemente es cómo introduzco ese dinero ilegal dentro del sistema económico. Ese es el primer paso. Y luego viene la estratificación. Si se logró ya introducir ese dinero al sistema económico, aquí aplica este buen adagio popular: nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y esto lo saben perfectamente los lavadores. Tienen que empezar a estratificar, entre comillas, digamos, su portafolio de inversiones para tratar de disipar lo que más se pueda ese dinero. Y pues finalmente viene un proceso de integración. Este proceso de integración no es más que reintroducir los fondos que ya han sido lavados dentro de las actividades económicas legítimas. Es decir, esto se vuelve a hacer un ciclo. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo un poco más de detalle. Vamos primero con lo de la colocación. Como les dije, el primer paso es saber cómo meto ese dinero al sistema económico, y ahí es cuando vienen las mentes maestras de los lavadores. Realmente en algunos casos realmente sí han sido mentes maestras lamentablemente enfocadas a un fin negativo, porque son realmente complejas las formas y las ideas que se van imaginando para colocar o insertar ese dinero. Entonces, esto es incorporar el producto ilícito en el sistema económico, sea local o internacional, financiero y no financiero. Ya hablamos de lo que significaba financiero y no financiero, no. Financiero el banco, y no necesariamente son los bancos, hay sistemas inmobiliarios, otros sistemas económicos, ¿de acuerdo? Para un lavador,
siempre va a resultar más interesante y conveniente colocar ese dinero de actividades ilícitas en actividades que sean flexibles, que tengan poco nivel de inspección por parte de entes de control. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ellos están tratando de ver, en donde tal vez por el sistema financiero es un poco más complejo porque hay bastante control, eso sí lo puedo decir, hay bastante control de parte de los gobiernos en todos los países, pero aún así lo hacen. Pero lo que se trata es de ir buscando otras alternativas en donde pueda generar o estar bajo el radar de los entes de control, ¿sí? E incluso por eso son muy cuestionados los paraísos fiscales, porque en teoría sus controles son débiles. No necesariamente, sino que más pasan por beneficios tributarios, diría yo. Pero, como les comentaba, siempre también hay asesoramiento de expertos tributarios que permiten buscar las figuras apropiadas como para poder asemejar una operación y que sea beneficiaria de un beneficio tributario, valga la redundancia. Entonces, miren, una vez que ya se logra colocar ese dinero al sistema económico, vamos con la siguiente etapa, que es la estratificación. ¿Sí? Como les dije, ellos lo que tratan es de no dejar todo ese dinero en una sola canasta. Y empiezan a diversificar, a transformar todo ese dinero o los bienes que han logrado introducir, porque no solamente puede darse en función de dinero, puede darse en función de un vehículo robado o algún bien que lo hayan robado en una entidad financiera o no financiera. Se estructuran sucesivas operaciones para ocultar y tratar de alejar de esa actividad ilícita, ¿sí? Mezclar con dineros ilícitos, con capitales lícitos. Van a haber un sinnúmero de actividades que ellos se van a idear para tratar de estratificar ese dinero que ya se logró introducir al sistema económico. Pues pueden ser que, mira, luego te di en créditos, aperturé un sinnúmero de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, diversifiqué en varios portafolios de inversión, o tal vez si realizaron un sinnúmero de inversiones, sobre todo en aspectos inmobiliarios, que eso es lo que más les gusta, y por eso es uno de los sectores que también es muy monitoreado por todos los gobiernos. Bueno, pues una vez que ya se lograron los dos pasos anteriores, viene la integración. Pues básicamente es gozar de los beneficios de esos capitales ilícitos. Una vez que ya se logró estratificar, aparentemente ya le di una figura de que son capitales lícitos, los metí en algunos negocios para que sigan haciendo actividades entre comillas normales y que ese dinero empiece a generar rentabilidad, porque ningún lavador va a darse la molestia de hacer una inversión para perderla, ¿no? Siempre tienen y siempre buscan un rendimiento de ese dinero. Y es así como se va formando una cadena. Ese dinero, ese rendimiento, pues volverá a reinsertarse en el sistema económico y empezará a generar actividades que entre comillas los podemos decir normales, y esos dineros retornarán, pero ya con un estatus de licitud, de dinero limpio, a quienes iniciaron todo este proceso. ¿De acuerdo? De aquí en adelante vamos a ir haciendo un poco más énfasis en los detalles. Como ustedes vieron, ya hemos visto cómo se lo define a la actividad de lavado de activos. Hemos visto cuáles son sus características. Hemos visto cuáles son sus 3 etapas. Ahora vamos a hacer énfasis en la tipología, en las tipologías de lavado de activos. Y básicamente el tema de las tipologías entra en la segunda etapa, que es la estratificación. Por eso es importante, sobre todo entre la primera y la segunda. Estas tipologías son importantes de entenderlas. Y es aquí en donde, queridos amigos, ustedes tienen que hacer un símil con las actividades que ustedes van realizando. Porque podemos, si bien es cierto, nosotros no podemos estar involucrados directamente, pero podemos ser utilizados como vehículos
para lavar dinero y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y si por orden se empieza un proceso judicial en el cual de manera involuntaria fuimos involucrados, el hecho de justificar va a generar desde luego incomodidad, va a generar también aspectos económicos, un sinnúmero de incomodidades más. ¿De acuerdo? Estas tipologías fueron de inicio analizadas y fueron comunicadas por el GAFI, y básicamente un documento que se llama un documento de las 40 recomendaciones que cada país lo va implementando. Y son tipologías de las que más se han identificado casos, no solamente a nivel, hablando de Ecuador, sino a nivel, de manera mundial. Son los que más se han identificado casos. Y dentro de estas tipologías podemos hablar del hormigueo y pitufeo. ¿En qué consiste el hormigueo y pitufeo? O pitufeo, como se lo dice en otros lados. Es básicamente armar estructuras de trabajo para ir organizando operaciones micro. Por ejemplo, si por vez tienes $1 millón, lo que vas a hacer es buscarte personas o tú mismo irás abriéndote un sinnúmero de cuentas de ahorro ya sea en bancos, en cooperativas de ahorro, te abrirás, digamos, unas 100 cuentas de ahorro. Y a cada una les vas a asignar un determinado valor. Luego, después de un determinado tiempo, vas a utilizar a otra persona para que luego hagas transferencias a unas 2 que 3 cuentas. Y luego esas 2 que 3 cuentas, después de un lapso de tiempo, harán transferencias de dinero a una sola cuenta que tal vez ya esté fuera del país. Entonces, son estructuras muy pequeñitas para que estén bajo el radar de varios entes de control, pero de esa manera es lo que se opera. Y no solamente con cuentas de ahorro, podrás hacer con inversiones, con otro tipo de actividad. Es decir, actividades micro. Luego, hay otros aspectos de complicidades de empleados en instituciones financieras. Esto también es muy importante y esto sucede mucho en la práctica. Estas personas, por lo general, si lo hacen de manera voluntaria, lo hacen de manera extorsiva. Es decir, son extorsionados para que o bien se hagan de la vista gorda o bien bajen sus niveles de control para que esos capitales ilícitos puedan ser insertados en el sistema bancario. ¿De acuerdo? Por lo general, ahí suelen estar supervisores de cajas, oficiales de cumplimiento. Son personas a las que los lavadores los identifican, los analizan y justamente tratan de ir, o si bien lo hacen de manera voluntaria o son extorsionados. Luego tenemos la mezcla de capitales. Y esto consiste en hacer un mix de capitales. Es decir, siempre buscas un socio, emprendimientos, empresas que tal vez estén con alguna dificultad y tú le ofreces entrar como socio. Mira, yo puedo entrar con tanto de capital para que mejore tu situación y empecemos a tener rendimientos con el emprendimiento que tengan o con el negocio que tengan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ya existe un socio cuyo capital es lícito, viene el otro, entre comillas, socio, con capital ilícito. Lo que hace es mezclar capitales y le vamos a dar la figura de una operación normal y de hecho la empresa va a seguir operando de manera normal y el rendimiento va a generarse como un dinero ya lícito. ¿De acuerdo? Otro aspecto que también se ha analizado son las compañías fachadas o también llamadas las compañías de papel, las empresas fantasmas. Estas empresas son utilizadas, y esto sí es muy general, ¿no? Son utilizadas para cometer actos ilícitos. Por ejemplo, sí, voy a hacer ciertas operaciones a nivel transaccional, hago depósitos, le vendí a esta empresa, pero cuando tú te pones a analizar, lo que pasa es que esta empresa nunca ha estado operando con esencia económica, simplemente existe, se hacen las declaraciones mensuales, se presenta la información financiera a las entes de control,
pero en esencia no está haciendo ninguna operación, lo único que está haciendo es ser objeto de triangulación para circular ciertos capitales ilícitos. Entonces, y los gobiernos sí le ponen mucho énfasis a investigar qué compañías son identificadas como fantasmas o fachadas de papel. Hablando en el caso de Ecuador y en el caso de muchas empresas en Latinoamérica, los entes de control ya tienen identificados un sinnúmero de listas en las que están incluidas esas compañías fantasmas. Es importante que ustedes sepan cómo acudir a esas fuentes de información para que cuando tengan la necesidad de hacer algún cruce de información lo puedan identificar de manera temprana. Pero bueno, ya lo vamos a ver en la etapa de allá de qué actividades puedo yo hacer para prevenir esto. Otra tipología que también es muy importante que ustedes lo tengan claro es la falsificación de documentos públicos. Y cuando yo hablo de documentos públicos, no solamente me refiero a los documentos personales, como los documentos de identidad, pasaportes, incluso son las facturas. También lo vamos a hablar un poquito más a detalle, pero les anticipo. Mucha gente ha sido estafada con los documentos. Por ejemplo, verán, hoy en día yo he estado viendo que por el tema de la emergencia, la necesidad de las pruebas rápidas, ha sido importante en volumen. Y si tú estás haciendo algún emprendimiento, tú aparte de eso estás, no sé, elaborando los trajes o los visores plásticos para prevenir los contagios. Entonces puede venir alguien a decir, oye, mira, somos de una fundación X, mira, necesitamos 1000 uniformes de los que tú estás confeccionando. En este tiempo de carestía, un emprendedor que venga alguien a hacerle un pedido de ese nivel, o sea, me salvas del mes al menos. Entonces dices, ok, perfecto, y te pones de acuerdo y cuando el lavador lo único que te va a decir, perfecto, mándame la factura y ya para procesarte la orden de pago. Y entonces tú haces la gestión para mandarle la factura y la enviaste. Lo que pasa es que luego de que tú le envías el documento, él ya lo recibió, da la casualidad de que este tipo se desaparece. Pero tú me vas a decir, oye, pero ¿dónde está el perjuicio para el que elabora estos uniformes? El perjuicio se va a ver luego. Porque si tú le pusiste, digamos que todo esto se generó unos $10,000, hablando en dólares, lo que hacen estas personas es falsificar los números y ponerte 100,000. Y cuando ellos estén haciendo una actividad ilícita, lo único que van a decir, ¿de dónde proviene este dinero? Sí, aquí está, yo vendí $100,000 en uniformes. Y aquí está la factura de mi proveedor. Entonces, mira que él le dio una figura de licitud a esa actividad ilícita, pero el fregado vas a hacer luego tú, cuando empiecen a hacer el rastreo del proveedor. Si bien es cierto, tú podrás demostrarlo luego, habrá documentación, pero el mismo hecho de que tú entres en un proceso judicial va a ocasionarte molestias, incomodidades. Tendrás que contratar a un abogado, tendrás que hacer desembolsos para poder defenderte. ¿Sí? Entonces es muy importante tener claro estas tipologías y de esto se están aprovechando mucho, ¿no? Hay muchos casos ya reportados con esta tipología. Otra tipología es la creación de fideicomisos. A esto les encanta a los lavadores, especialmente los fideicomisos inmobiliarios y aquellos fideicomisos de inversión. Los fideicomisos en la mayoría de países tienen una legislación muy especial. En algunos países incluso esos bienes son inembargables. Es muy difícil cuando se inician procesos judiciales, es muy difícil el poder embargar los bienes de estos fideicomisos, porque cuando se quiere ver quiénes son los que constituyen estos fideicomisos, no está como tal una persona A, B o C. Hay, por lo general, personas jurídicas que han constituido esos fideicomisos y cuando se hace el seguimiento de esas personas jurídicas, da la casualidad de que son los dueños otros fideicomisos. Y es muy difícil llegar a la cabeza. Por eso les encanta esta figura. Otra tipología que también suelen utilizar son importaciones y exportaciones ficticias. Esto va complementado con la falsificación de documentos públicos. Y sobre todo ha llamado mucho la atención porque este tipo de importaciones o exportaciones
se hacen, digamos que no carecen de una esencia económica. Yo conozco particularmente un caso en el que, si bien es cierto, los documentos parecían lícitos, llamó la atención de que se está exportando seda a Venezuela desde Ecuador. Entonces, ¿para qué quiere Venezuela seda? Y lo peor de todo, que Ecuador exporte seda, que no es uno de los fuertes de Ecuador, tal vez. Es muy remota la producción, digamos, de seda. Entonces, eso llamó la atención y se dieron cuenta de que bajo esta figura se había trasladado bastante mercadería ilícita y todo eso. Es por eso que ellos aprovechan mucho este tipo de tipología. Otra tipología, y eso ocurre mucho en esta actualidad, compra de empresas con dificultades. Ya hablamos algo de la mezcla de capitales, pero la compra de empresas con dificultades es algo muy sensible en esta época. Habrán emprendedores, habrán empresarios que realmente estén muy complicados económicamente y aquí es cuando aprovechan los lavadores, ¿no? Vienen con su capital a querer invertir y realmente te van a poner en una situación muy compleja, ¿no? De si tú aceptas o no aceptas ese. Tal vez, para mi concepto puede ser pan para hoy día, hambre para mañana. El contrabando de efectivo. Así como ustedes han de haber visto los programas en los que se ve cómo la gente trata de cruzar las fronteras con cocaína en su organismo. Lo mismo ocurre con el dinero. Tratan de ocultar el dinero de las mismas maneras, dentro del cuerpo, camuflados en las mochilas, etcétera, etcétera. Entonces, son tipologías identificadas en las que también se trata de cruzar fronteras con esos dineros ilícitos. Otra tipología también que, bueno, en Ecuador ya ha bajado mucho, creo, yo no he visto ya últimamente muchos casos, pero son las compras de billetes premiados de lotería. Imagínate que tú te ganas $1.000.000, ¿sí? Pero ese $1.000.000 no te va a llegar a ti los 100 millones. Te van a hacer una retención del impuesto sobre la renta, que por lo general va en un 30%, de un 30 a 25%. Entonces tú ya no vas a recibir $1.000.000, sino vas a recibir $700.000. Entonces lo que hacen los lavadores es decir, oye, mira, yo te compro, te doy $1.000.000 y véndeme el billete y yo voy y lo reclamo. Perfecto, para el que se ganó, el premio es redondo. Pero ten en cuenta que luego tú, cuando quieras empezar a gastar ese $1.000.000, va a ser otro viacrucis. Y bueno, el lavador ya se quedó con su dinero, que en teoría ya es lícito, incluso ya lo tributó. ¿De acuerdo? Otro de las tipologías más comunes son los casinos, las casas de apuestas. En Ecuador ya no existen los casinos, pero en el resto de países sigue siendo una actividad normal. Y lo que hacen los lavadores es básicamente tratar de comprar las fichas. Desde luego les dan una comisión adicional. Y pues bueno, con esas fichas van y lo canjean por cheques y luego ya ese cheque lo podrás hacer lícito y cobrarlo en cualquier institución bancaria. De eso hay muchos casos. De eso me acuerdo que había muchos casos en Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos analizado de manera conceptual algunas de las tipologías más comunes. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad ha habido muchos organismos de control, no solamente locales en Ecuador o en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que han expresado su preocupación porque han identificado un incremento de un sinnúmero de situaciones que aparentemente no eran ya utilizadas. Y esto se está debiendo a dos situaciones, básicamente. ¿Qué está ocurriendo? Hay menos recursos económicos, desde luego. Al existir muchos menos recursos económicos, no se puede invertir en seguridad y en la prevención de delitos. Hay empresas que están quebrando, hay empresas que tienen desafíos operacionales, hay reducción de ingresos, reducción de personal, menos personas que están monitoreando operaciones sospechosas.
y menos personas con las cuales se puedan implementar sistemas de prevención de delitos. Y el otro aspecto importante es el enfoque está en otras prioridades. Los gobiernos actualmente están enfocados o están enfocando toda su atención en las prioridades de los sistemas de salud, porque los sistemas de salud están colapsando y la concentración de recursos tiene que ser justamente para combatir este virus y debilitar la lucha contra la delincuencia y otros delitos más. Los entes de control, entre comillas, lo he puesto, se relajan. Y esto lo digo, se relajan, no es el hecho de que se estén sentados sin hacer nada, no viendo cómo se cae el mundo. Lo que pasa es que las estructuras para hacer los reportes operacionales no estaban diseñados como para hacerlo en estas circunstancias, o sea, que todo esté operando en línea. Muchos de estos controles se los hacía in situ, en ventanillas, en las propias operaciones, instalaciones físicas, y eso ha hecho que esos monitoreos hayan disminuido. Y como les dije, las empresas o negocios, instituciones financieras pueden conscientemente, y lo saben, pues han debilitado sus controles frente a estos delitos porque no tienen ya los recursos que lo tenían en situaciones normales. Bueno, pues estas tipologías fueron identificadas por el GAFI. Como les dije, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera, pero para Latinoamérica existe el GAFILAT, que es básicamente la versión español del GAFI para las personas que no tienen mucho conocimiento de estos organismos. Y el GAFILAT, con fecha 8 de abril de 2020, bueno, hubo una reunión de emergencia y se reunieron en Buenos Aires, Argentina, y bueno, sacaron un informe en la que se señala que hay varios fenómenos que pueden significar un riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFILAT indicó que se espera una reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas, y eso es verdad, ya lo hemos comentado, y también retrasos en la obtención de información que se requieren para las investigaciones necesarias. Además, se señala que hay un aumento de delitos relacionados con la corrupción, y eso lo hemos visto creo que en todos los países, y aumento de fraudes financieros y estafas. Ya vamos a hablar justamente de estos dos últimos temas. Bueno, pues, ¿y cuáles son estas tipologías? Bueno, aparte de las que ya analizamos preliminarmente, estas son las que ya identifican que se han incrementado o habrán algunas nuevas, ¿sí? Y estas son el tráfico de medicamentos e insumos médicos falsificados. Esto se ha dado un sinnúmero de denuncias, ¿sí? Pero ¿y cómo se perpetúa o se perfecciona el delito? O sea, muchos gobiernos, muchas instituciones que se encargan de hacer frente a la lucha del virus están tratando de buscar medicamentos e insumos. Sobre todo esto se dio al inicio, ¿no? Porque lo que se trataba era de buscar pruebas rápidas para tratar de identificar cuántos contagios hay. Entonces, lo que pasa es que venían las pruebas rápidas, son similares a unas pruebas de embarazo. Y justamente hacían la transacción, las facturas, todo, el envío del dinero, y cuando el lavador lo que hizo es mandarme pruebas de embarazo. Entonces, esa tipología ha hecho que empiece a llamar la atención no solamente en un país, hay muchísimos casos de estos. La ayuda no solamente ha venido de parte del gobierno, hay muchas ONGs y justamente es uno del tercer punto, que han tratado de manera, digamos, voluntaria, humanitaria, de apoyar en esta lucha, pero lo único que han resultado es perjudicados. El repunte con delitos relacionados con la corrupción hoy en día se ha visto en muchos países, y realmente da mucha pena ver que se haya aprovechado esta situación para que los temas de las coimas, que los temas de las concusiones se hayan incrementado, porque de que hay funcionarios que, aprovechando esta situación, piden dinero a proveedores para que sean objetos de algún contrato y que puedan aliviar con la entrega de medicamentos e insumos, que es lo que ahorita se necesita. De hecho, han sido denunciados, y eso se ha visto bastantes casos últimamente en muchos países.
las falsas ONGs, como les dije, ahorita los lavadores de activos lo que se han hecho es inmediatamente instrumentar fundaciones, organizaciones sin fin de lucro para ser el punto de contacto, el puente, digamos, entre los proveedores que realmente tienen los medicamentos y los que tienen el dinero, ¿no? Y lo que están ahí tratando es de perjudicar y tratar de lavar ahí su dinero ilícito. Esto también ha sido objeto de mucha preocupación del Gafilato. Como estamos también en una inactividad económica, desde luego que las actividades ilícitas van a incrementarse. Si tú por ahora hay alguna persona que está desempleada, está desesperada, que tiene que pagar hipoteca, que se endeudó en el carro, lo que sea, X, muchas razones van a ser objeto de contacto de estos lavadores de activos. Lo único que van a decir, mira, ve, tengo esta oportunidad de dinero, pero tienes que hacer tal o cual actividad ilícita. Y, bueno, pues ahí va a empezar ahí el tema de decidir si corren o no el riesgo, ¿no? Es entendible la necesidad de esa preocupación de no tener una fuente de ingreso, pero al fin y al cabo, como les dije, va a ser hambre para hoy, puede ser pan para hoy o hambre para mañana. Vas a incurrir necesariamente en actividades ilícitas. El uso de medios electrónicos para fraudes y estafas, esto, hasta incluso a mí me han llegado varios correos electrónicos, esto sí es verdad. Y esto tiene que ver como toda esta pandemia obligó a muchas personas que eran renuentes a utilizar la tecnología a empezar a utilizar modelos electrónicos para hacer sus operaciones, su trabajo. Entonces, esa falta de experiencia, digamos, entre comillas, esa inocencia en el manejo de estos dispositivos electrónicos han sido objetos y presa fácil de estos estafadores. ¿Qué es lo que buscan? Lo que ellos buscan es apropiarse ya sea de tu información personal, información bancaria. Y recuerden que esto tiene mucho que ver con la tipología que hablamos hace un momento, la adulteración de documentación pública. Hoy en día, dadas las circunstancias, muchos gobiernos han cedido que se puedan certificar varios documentos con las firmas electrónicas, que es muy distinto a una firma digital, ¿no? Las firmas electrónicas de alguna manera tienen un aval de un ente de gobierno que ha verificado y que da fe de que esa firma electrónica es de la persona que dice ser. ¿Sí? Entonces, lo que ellos buscan es justamente apropiarse de esta información para ejecutar otro tipo de delitos a tu nombre. Otro tipo de situaciones que se están dando son las prácticas de usura o abusos de diversas índoles. Sobre todo la gente, muchas empresas, la desesperación ha hecho de que traten de acudir no a los medios convencionales de préstamos, sino tal vez a los famosos usureros que te van a prestar dinero a un alto porcentaje y por lo general esos dineros vienen de actividades ilícitas, en la mayoría de los casos. Vienen por actividades ilícitas y lo que estás haciendo es simplemente facilitarle la vida, ¿no? Porque ese dinero no es necesariamente introducido al sistema financiero, sino que simplemente va a unas transacciones a nivel personal y con eso le vas generando rendimiento y le vas entregando el dinero al lavador. Y con eso quedamos perfectos para ellos. Otro esquema que de alguna manera también ya siempre es Vox Populi, ¿no? El esquema Ponzi. Y con esto quiero también ser claro, no quiero satanizar a los sistemas multinivel, porque hay una diferencia entre un sistema multinivel y un esquema Ponzi. Y esto radica en que básicamente, para que sea considerado un sistema multinivel, tiene que existir esencia económica. Es decir, que exista realmente una transferencia de un bien o servicio. A eso se refiere. Los esquemas Ponzi, por lo general, lo único que hacen es captar dinero y simplemente, sin hacer nada, te devuelven un rendimiento de capital. Pero tú no sabes en qué es utilizado ese dinero.
a dónde se dirige tu dinero. Pero lo único que vas a ver es un retorno de tu capital que va a salir de los esquemas de lo que te daría el sistema financiero convencional. ¿De acuerdo? Los delitos informáticos tienen mucho que ver con el anterior tema, pero aquí lo que hay que hacer énfasis es que hay dos esquemas que se han proliferado. Ustedes han de haber escuchado el famoso malware, que son unos códigos que tratan de aprovecharse del control de tus dispositivos electrónicos, sea computadoras o celulares, y tú ni siquiera te diste cuenta. Y esto a través del sistema phishing. Y este phishing no es más que una ingeniería social en la que te van a enviar correos falsos, links falsos, utilizando logos de organismos gubernamentales, ¿sí? Y de hecho, muchos organismos de gobierno en sus redes sociales han hecho comunicados haciendo énfasis de que tal o cual comunicado o tal o cual correo no corresponde a nuestros correos oficiales, que se han apropiado de tu imagen para hacer estos actos ilícitos. Entonces, esto lo que ha hecho es que personas incautas que hayan estado desprevenidas en cuanto a temas de seguridad informático hayan dado clic, y eso dio paso a que tu información personal haya sido apropiada de manera indebida, y quién sabe qué es lo que andarán haciendo con tu información. Este tema también, elevación de controles a causa del trabajo a manera remota, también ya lo vimos de inicio. El mismo hecho de que las estructuras de control que se han diseñado no contaron con este tipo de escenario, ha hecho de que se tengan que debilitar porque no estás in situ, lo estás haciendo de manera remota, y eso ha hecho primero que tengas que reestructurar ese proceso. Eso ya genera demora en las entregas de la información. Creo que la mayoría de los países en Latinoamérica, todos los gobiernos, todos los entes de control han postergado la entrega de documentación, sea tributaria, sea societaria, sea de lavado de activos, han dado lugar a varios meses de postergar esa información. Entonces, mira, ese hecho de postergar la información es básicamente un respiro, pero muy importante para quien quiere lavar dinero, porque no hay información que te permita rastrear tus actividades ilícitas. Y cuando ya se logre restablecer la normalidad, ya prácticamente tú ya estarás en otro nivel y estarás muy alejado ya de que te puedan tal vez vincular con aspectos ilícitos. Como les dije, también hay reducción, la reducción de reportes de operaciones sospechosas. Eso tiene mucho que ver con la postergación de los plazos de entrega que han otorgado los entes de control. El uso indebido de personas jurídicas para el proceso de lavado de activos, ¿sí? Están creando empresas falsas, como ya lo vimos, esa es una de las tipologías que más les encanta. Ustedes recordarán al famoso Chapo, ¿no? El Chapo Guzmán. De las investigaciones que hizo el FBI, les llevó muchos años realmente el poder fundamentar todos los argumentos, toda la evidencia para poderlo enjuiciar. Se estima que él tenía más o menos unas 3.500 empresas a nivel mundial estructuradas en holdings, en varias estructuras económicas. Entonces, y muchas de esas eran empresas de papel, empresas fantasmas. Entonces, mire, esto es un uso indebido de las personerías jurídicas para hacer este tipo de procesos. Esto se ha incrementado aún más en estos periodos de la pandemia. Y lo último que yo he podido encontrar como relevante es que existe una disminución en la gestión del riesgo por la disminución o temporal o definitiva de los funcionarios que están involucrados de manera presencial, porque se requiere de recurso humano que esté haciendo esta gestión del riesgo, ¿sí? Como les dije, nadie se imaginó este escenario. Por eso todos estos sistemas de control, muchos de estos están basados en que exista la presencia física de una persona que esté ahí ejecutando. Pero al estar de manera remota trabajando, lo que ha hecho es ser permeable en muchos aspectos de la información. Y eso es lo que está ocurriendo
hoy en día. Organismos como el FMI, el Departamento de Seguridad del Estado de Estados Unidos, también han emitido muchos comunicados de que este tipo de situaciones, porque aparte de lo que el Gafi hace, estos organismos también en Estados Unidos están haciendo un monitoreo y están sumamente preocupados por este incremento de las tipologías que estamos analizando. De acuerdo, entonces miren, hemos ido avanzando primero con la definición, hemos visto las características del lavado de activo, hemos visto cómo es el proceso del lavado de activo, y dentro del proceso hemos profundizado en la tipología, en las tipologías de lavado de activo que se utilizan para mezclar esos dineros ilícitos dentro del sistema económico. Ahora bien, ¿qué puedo yo hacer para prevenir este tipo? Porque, como les dije, yo no necesariamente lo estoy enfocando a aquellas empresas que están de alguna manera allá obligadas por ley a hacer ciertos procedimientos de control en cuanto al lavado, sino que hay empresas, como les dije, pequeños empresarios, emprendedores que realmente no están muy vinculados con estos temas y pueden ser objetos realmente o pueden ser utilizados como vehículos para lavar el dinero. Y realmente si no estamos, si no tenemos el conocimiento necesario, pues podemos ser objetos de un perjuicio. Lo primero que yo recomiendo es primero hagamos un diagnóstico del entorno, de las partes interesadas en cuanto a mi negocio. ¿Sí? Ten en cuenta que un negocio siempre está involucrado o tiene esta parte del entorno. O sea, tienes tus accionistas o socios, tienes proveedores, tienes tus clientes, tienes empleados, tienes entidades de gobierno y dependiendo del tipo de industria, habrán otras circunstancias que también tengas que reevaluar. Entonces, hoy en día, tú tienes que hacer un par en tus actividades, decir, oye, a ver, ¿a quién le pudo haber afectado? A ver, le veo que mi socio también tiene sus otros negocios por aparte, no sé si a él le estará yendo bien, estará en las mismas circunstancias que yo, se le complicó la vida y puede ser objeto de alguna de las tipologías que ya las acabamos de ver. Lo mismo los proveedores pueden ser aparentemente empresas lícitas, pero si yo no me he tomado la molestia de averiguar quién es mi proveedor, y si yo realmente estoy trabajando con una empresa que realmente está haciendo actos lícitos. Lo mismo aplica para mis empleados, para mis clientes, ¿sí? Y sobre todo con entes de gobierno, a ver qué más me están exigiendo que haga yo o si yo estoy obligado a hacer algo que yo ni siquiera a veces me he enterado. Y esto pasa porque sobre todo hay muchos empresarios que tienen relación con la construcción y ni siquiera se han enterado que están obligados a hacer ciertos reportes. Entonces, a ese nivel, yo he visto en la práctica que se ha llegado. Entonces, pero ¿cómo lo haces ese diagnóstico? Mira, ese diagnóstico tú debes partir primero viendo un marco normativo, ¿sí? El marco normativo, cada país ha emitido una ley y cada país ha emitido un reglamento y cada país tiene un organismo de control que se encarga de ciertos aspectos de la economía. Entonces habrán superintendencias que se encarguen de la parte bancaria, superintendencias que se encarguen solamente de compañías o superintendencias que se encarguen solamente de empresas aseguradoras. Tú tienes que ubicar y esa información está disponible, ¿no? Esa información de lo que de los países en los que yo he podido hacer investigaciones, esa información está disponible. Tú ubícate en qué industria yo me desempeño. Y ubica la información que tiene relación con el lavado de activo y tú te vas a dar cuenta que ahí está ya todo. Y dices, mira, tú debes tener esto, tú debes tener un manual, si es que lo puedes tener. Y si bien es cierto, no estás obligado, pero tú puedes hacer un símil si lo tienes o no lo tienes y si algo te puede o no afectar. Harás un diagnóstico y vas a obtener cuál es el diagnóstico de tu realidad. ¿Qué tal vez me esté haciendo falta o no? Si tienes que pedir o no ayuda.
Luego, por lo pronto, yo siempre les sugiero que hagan señales de alerta. Es tener una señal de alerta, es simplemente hacer un análisis e identificar qué es lo normal o usual dentro de mi negocio. Si yo tengo un cliente, el que por lo general me pide un X número de inventario, me paga, por lo general siempre me pide a crédito, entonces yo ya sé cómo es el comportamiento de este cliente. Y yo puedo identificar si es que hay algo usual o inusual. Y para eso yo tendré criterios como montos promedios, cuáles son los montos bajos, cuáles son los montos topes, con qué frecuencia, es decir, qué ciclos de periodicidad tiene este cliente o este proveedor, de dónde es, con qué me quiere pagar. Si antes venía con créditos de 60 días, ve, no tengo para pagarte, el pago la siguiente semana, me llama la atención que empieza a pagarme todo de contazo. Eso me puede llamar a mí la atención. Comportamientos o conductas de las contrapartes, es decir, también regresa a ver a tu socio, a tu cliente, a tu empleado, a tu proveedor, cómo son los comportamientos de operaciones que tú tienes con ellos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Eso simplemente es armarte un Excel. Tienes tu lista de clientes, hablando para empresas pequeñas, ¿no? Porque ya empresas grandes ya se tiene implementado sistemas que son muchos más complejos, incluso con la utilización de sistemas informáticos, que mediante la utilización de planillas, esas planillas alimentan de manera automática, pero tú como empresario pequeño, como emprendedor, tú puedes armarte una pequeña base e ir armando una información considerando estos criterios que te estoy señalando. Y eso te va a ayudar mucho a analizar comportamientos. Y adicionalmente, aplicar políticas de debida diligencia. El famoso due diligence que lo menciona el GAFI en sus recomendaciones. Y básicamente, el due diligence no es más que un conjunto de políticas básicas que tú tienes que implementar para conocer quién es tu cliente, quién es tu proveedor, quién es tu socio o accionista, quién es tu empleado. Porque todos este conjunto de actores son los que te pueden o no vincular con actividades ilícitas o puede ser utilizado como vehículo. Por ejemplo, el conocer a tu cliente, el conocimiento adecuado de los clientes sin excepción en cuanto a una identificación personal, estatus de moralidad, qué actividad económica tiene. A esto todo efecto de definir un perfil financiero, ¿sí? ¿Cuál es el rango de transacciones que por lo general él efectúa? ¿Recuerdan que hablamos de la falsificación de documentos, del caso de la factura? Van a ver, y de hecho lo están existiendo, de que por la situación económica las oportunidades de negocio son muy escasas y cuando alguien viene con una solicitud de un inventario que sea importante y que tú no lo conozcas, lo que te va a llamar la atención es primero saber quién es él. Lo básico que deberías hacer es pedirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una política interna, siempre solicito el documento personal de mis clientes, me hago una base, hago ciertas verificaciones y si estamos de acuerdo, pues podemos hacer la operación. Ningún cliente o ninguna persona que sea honesta se va a negar a darte la información. Hablando de los países latinoamericanos han avanzado bastante realmente en la sociabilización de información, que sea básica sobre todo, ¿no? Porque hay información personal que tampoco se puede compartir, pero con el número de identificación tú puedes al menos ver cuáles son su estatus judicial, si tiene o no demandas por algún aspecto penal, algo que te llame la atención. Lo mismo con entes tributarios, tú podrás ver el número de identificación tributaria y ver que si realmente él se dedica a algo que esté relacionado con lo que tú le estás vendiendo.
Y si realmente tú ves o identificas que hay algo de información que no está haciendo sentido con lo que él te está ofreciendo, lo más recomendable es que no lo hagas. No te expongas a delitos financieros que luego te pueden complicar la vida de manera seria. Porque los procesos de lavado de activos realmente son bien costosos, aparte de que las penas van en función del volumen de dinero que se haya lavado. Aparte de eso, también existen multas en función del valor que tú hayas lavado, que en Ecuador, hablando por el caso de Ecuador, es el doble del valor que se haya lavado. ¿Sí? Entonces, es importante hacer este proceso de conocer tanto el cliente. El proceso de conocer a tu cliente es el mismo proceso que tú puedes aplicar a tu proveedor. Y el mismo proceso, aplicarlo a tu socio o accionista. Aquí también es muy importante añadir algo. Estos procesos de due diligence también hacen mucho énfasis en decir, oye, aparte de toda la documentación que tú le estás pidiendo, necesito que averigües si esta es una persona expuesta políticamente o públicamente, lo dicen algunas legislaciones. ¿Por qué? ¿A qué se refiere una persona expuesta políticamente o públicamente? Por lo general, se trata de averiguar si tienes parentesco o relación con algún funcionario público. Ah, lo que pasa es que sí, el diputado o asambleísta es mi tío. Ya, ok. Con tanto acto de corrupción que ha habido, entonces es por eso que siempre llama la atención que este tipo de funcionarios y sobre todo el círculo cercano de estos funcionarios sean identificados, ¿sí? Entonces, como hoy en día hay tantas denuncias de corrupción, esas corrupciones, desde luego que no le van a pagar las coimas o lo que exigen por el sistema bancario. Eso nunca va a ocurrir. Lo que van es, por lo general, irles llevando en una bolsa de basura que por lo general la hacen y ahí está el dinero. El problema es cómo metes ese dinero al sistema económico. Es por eso que se van a valer de su círculo más cercano para empezar a insertar ese dinero en el sistema económico. Por eso es muy importante que en cada uno de estas políticas te des la molestia de identificar si son o no personas expuestas políticamente. ¿De acuerdo? Eso lo harás con tu socio, con tu accionista, con tu empleado. Pedirás la información. Ahora, lo que me van a decir es que, oye, pero el hacer eso es todo un sistema, todo un análisis. Lo que yo les he sugerido, mira, en los bancos, cuando tú vas a hacer un depósito, digamos que ya ha pasado los $1,000, te hacen firmar un formulario de solicitud de fondos. Tú ve y pídete un formulario y copia y adáptalo a tu empresa. Y simplemente eso, manténlo como política interna y hazle firmar a tu cliente de que el origen del dinero del que él me está entregando viene de algo lícito. Y si por A o B tú en algún futuro te ves involucrado en un proceso judicial, eso va a ser un atenuante. Tal vez no sea lo que realmente te salve la vida, pero va a ser un atenuante en la que tú sí hiciste esos procedimientos. ¿De acuerdo? Eso lo puedes hacer también para tu proveedor. ¿No? Sí, pero el proveedor, lo que yo trato de ver es que mi dinero no sea utilizado en actividades ilícitas. Ten en cuenta que estas políticas también son para evitar el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes ir armando pequeñas bases de información, formalizando ciertos procesos para que te vayas cubriendo de manera adecuada de este tipo de riesgos. ¿Sí? Pues hasta aquí hemos analizado ya las tipologías, tanto las convencionales que existían y las que se han ido incrementando. ¿De acuerdo? Hemos visto básicamente aspectos básicos, yo diría que son los más fundamentales que tú podrías implementar. Hay muchos mecanismos más, hay toda una metodología para poder gestionar el riesgo, pero de eso no se trata este conversatorio, sino que de alguna manera que tú tomes conciencia de que existen esos riesgos y de que también existen los mecanismos para que tú te puedas proteger y gestionar de una manera adecuada, al menos de ese riesgo a priori. ¿Sí? Ahora quiero que tú veas cómo ha sido el impacto
del proceso del lavado a nivel mundial. Bueno, existen estudios que son básicamente del 2016, no se han actualizado últimamente, pero se estima que entre el 2 y 5% del PIB mundial es lo que se estima que es el perjuicio del lavado de activos. Entonces, mira, yo miré cuánto fue el PIB de Estados Unidos en el 2019. Mira, son 23.345 billones de dólares. A eso sácale el 5%. Mira, 1.167 billones de dólares se lavaron. Eso es lo que se estima que está metido dentro ya del sistema económico. Es una cantidad realmente fuerte. Y eso, si lo vemos a nivel mundial, te quedas sin aire, ¿sí? Y también es importante que ustedes conozcan cómo son las estructuras de control, cómo operan los gobiernos para hacer este tipo de control. Y esto hablando en el tema de Ecuador, pero yo he podido ver que es el mismo esquema en la mayoría de los países latinoamericanos. Siempre hay estructuras de control y supervisión que por lo general son superintendencias de compañías, de bancos, etcétera. Ellos son los que están haciendo una inspección a detalle de toda esa información. Luego, esa información es reportada a las unidades de análisis financieros, que en la mayoría de los países suenan similares, UAFE, UAFI, suenan todos con U. Cuando estas unidades realmente determinan que es algo sospechoso, pasan a procesos judiciales. Ya aquí vendrán las fiscalías, los ministerios públicos, y si realmente ya ya cuando pasen a la fiscalía realmente ya es algo grave, ¿sí? Porque ya empiezas un proceso judicial. Y si ellos logran probar, pasarás a un proceso ya de justicia en la que habrá una sanción y con eso se determinará una pena. ¿De acuerdo? Hasta aquí es lo que yo les puedo aportar en cuanto a la información que yo he podido investigar y he estado pendiente en este proceso de la pandemia en cuanto a los impactos en los procesos de lavado de activos. Aquí sí podemos empezar a ver las inquietudes que tienen las personas. Gracias, Rolando. Muy interesante tu tema. Sí tenemos unas preguntas, por favor. ¿Qué pasa si me deben $1 millón? Dice, al cancelarme la factura lo hacen por medio de bancarización y el dinero lo generó de manera ilícita. ¿Cuál sería el efecto o consecuencia? Bueno, el tema es que ya debería haber un filtro, ¿no? Por el mismo volumen de información, es decir, del volumen de dinero, ya debe haber un filtro en el banco. Y en el banco debieron haber hecho un proceso de investigación. Digamos que de todas maneras, ese dinero pudo haber pasado los controles. Eso no quiere decir que tú no tengas responsabilidad en haber averiguado de dónde viene ese dinero. Por eso es importante que tú establezcas políticas de quién es tu cliente. ¿De acuerdo? Sigamos con la otra pregunta. Sí, muchas gracias, Rolando. A ver, dice, ¿qué es recomendable hacer si detectamos que nuestro cliente o proveedor tiene relaciones económicas ilícitas? A ver, aquí serían dos situaciones. Si tú estás obligado por ley, pues tendrás que reportarlo. Pero si tú eres un pequeño empresario o un emprendedor, lo más recomendable es que de alguna manera trates de documentar lo que más puedas, lo que más has averiguado y realmente acudas a asesorarte de manera legal y denuncies eso, porque esas personas, si no es contigo, lo van a hacer con otras personas. Ellos están tratando de buscar la manera de insertar ese dinero sucio. Entonces, es por eso que, como te digo, si tú ya identificaste, lo mejor que puedes hacer es documentarte. Para eso te doy esos tips de las políticas de due diligence y con eso tú podrás acudir a una instancia judicial. Perfecto, Rolando. Nos dicen, si alguna persona del directorio se encuentra en un juicio penal, ¿qué se podría hacer? Establecer primero los antecedentes de ese juicio penal, ¿no? Si realmente tienen relación con actividades que son
lícitas y que ya esté un proceso que ya esté ejecutoriado, eso sería lo que realmente tendrías que comunicar y reportar, porque si, yo entiendo que ya estamos hablando de un nivel de directorio, eso ya está, entiendo que es una empresa ya de una estructura más grande, y si está obligada a reportar a los entes de control, pues tiene que hacerlo. Eso es uno de los factores que sí se reporta. Pero Rolando, muchas gracias. ¿Cómo prevenir que las facturas que genero puedan ser alteradas por terceras personas? ¿O cómo identificar si esto está sucediendo? Mira, el tema cuando tú dices ya emití mis facturas, el hecho es de que vayamos en orden. Antes de que tú ya emitas las facturas, ya se entiende que tú ya debes empezar a hacer un proceso formal de conocer a tu cliente. ¿De acuerdo? Si ese cliente mantenga operaciones normales, como te dije yo, tú ya tienes un perfil, ya lo has analizado, y si las operaciones que seguimos manteniendo están dentro de ese perfil, entonces yo me mantengo tranquilo. Pero si aún así tú ves que ya hay una actividad que ya se reporta o tú lo identificas como inusual, pero aún así tú decides continuar con la operación, tú tendrías que estar consciente de que podría generarte alguna complicación a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que trato de hacer es que tú hagas controles de prevención y si por ove tú ya emitiste las facturas, trates de documentar de la mejor manera que las operaciones que estás realizando a tu cliente son para operaciones lícitas, que te firme ese formulario. Va a ser un atenuante de luego. Okay. A ver, nuestro amigo nos dice, como contador, si informo a la gerencia que un cliente tiene dinero ilícito y el gerente no hace caso, ¿este informe se exime de cargos legales o debo renunciar? Mira, yo entiendo mucho de los casos porque a veces, si tú como contador, porque estás en el día a día, lo conoces de A a Z a las empresas y sabes que de alguna manera el representante legal no está haciendo o está haciendo algún acto ilícito, el hecho de que tú ya lo conozcas ya te convierte en cómplice, ya te pueden vincular. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasará por un tema ético. Si te mantienes ahí o realmente tratas la manera de salir y si realmente tú ves que es algo que pueda perjudicar de manera significativa a alguien, pues tendrás que tomar la decisión de si denuncias o no. Listo. Muchas gracias, Rolando. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, por favor? ¿No? Listo. No, ninguna pregunta más, Rolando. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Gracias, Rolando. En verdad es un tema que nos enseña a estar alertas para ver con qué personas nos asociamos o con qué personas hacemos negocios, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias. Si alguien desea que este tema se profundice un poco más, déjenos sus comentarios, déjenos también los temas que les gustaría que se traten en los futuros webinars del mes de julio. El día de hoy damos por terminados los webinars del mes de junio con Rolando. Muy buena tu participación. Y les agradecemos a todos también por estar aquí. Les invitamos también a seguirnos en redes sociales. Estamos como Audit and Call Latam. Ya les van a poner en el chat en nuestros enlaces. Gracias a todos por estar aquí y que tengan una excelente noche. Gracias, Rolando. Gracias igual a todos. Chao.